nombre voy a levantarme y a confiar en Él. En la radio que me grita un nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo el Rey. Bienvenidos a Acércate, un espacio para hacerte sentir en familia. Acércate a través de la palabra de Dios a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad. Acércate. Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros. Hoy es un día muy especial porque en este su programa Acércate, recuerde que podemos acercarnos a Dios de manera muy especial, ¿verdad? Donde vamos a encontrar amor y misericordia. Este es el programa donde revisamos la enseñanza, la predicación, el sermón del domingo anterior. Y nos acompaña nuestra líder de crecimiento espiritual, Elvia Lejarza. Hola, Elvia, qué bueno que estás con nosotros y gracias por venir. Gracias, Paz, un gusto. Ok, bien, un tema muy interesante que hemos venido estudiando por las últimas semanas y es el libro de Éxodo. Serie que le hemos titulado La Universidad de Dios, de estas materias que llevamos en la vida, que Dios nos pone a cursar, que tenemos que ganarte, y no solamente ganarlas, sino que sacar buena nota para aprobarlas para no repetirlas. Sí. El domingo pasado, Elvia nos enseñó acerca de un espíritu enfermo. Y para eso nos basamos en el capítulo 32 y en los primeros versos del capítulo 32 de Éxodo. Es impresionante cómo el pueblo de Israel empieza a adorar a un becerro, a una vaca, dice nuestro pastor, ¿verdad? Y ver cómo en los últimos versos, allá por el verso 30, Moisés intercede por el pueblo. Pero lo primero que nosotros vemos es la desobediencia a Dios en la vida de su pueblo, de sus hijos, ¿verdad? Que eso les trajo serias consecuencias, el de desobedecer a Dios. Claro. Una de las cosas que yo decía el domingo es que a medida que iba presentando la prédica y hilando mis pensamientos, es en una sola persona puedo pensar y es en mí. Digo esto porque nos podemos enfocar en lo que ellos hicieron, pero también lo podemos tomar como un aprendizaje para nosotros, porque también nosotros muchas veces pasamos por ahí. Usted hablaba de desobediencia y el ser humano es desobediente. Desde chiquito usted le da una orden a un niño y es exactamente lo contrario lo que va a hacer, ¿verdad? No meta el dedo ahí. y eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Es increíble el ser humano. Por ejemplo, algunas características de una persona desobediente, o sea, cuando somos desobedientes, porque me hago parte de esto, es que somos impacientes. Totalmente. Somos impacientes. La impaciencia es una falta de fe de parte de nosotros. Mientras esperamos, nos impacientamos y entonces buscamos la forma o una salida para tener la respuesta ya. Y no somos conscientes que Dios está trabajando detrás. Por ejemplo, hoy estamos pasando por la pandemia y estamos pasando momentos de incertidumbre, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no vemos el panorama completo que Dios tiene y estamos impacientes y me pongo ahí también, ¿verdad? Y se me paran los pelos de pensar que todos tenemos estos momentos, todas las situaciones que ellos vivieron, nosotros también las estamos viviendo hoy. Eso es la palabra de Dios que no pierde, que es vigente, ¿verdad? Tanto allá como acá. Totalmente. Y una de las cosas que me llama la atención a mí en cuanto a la desobediencia es que cuando nosotros le desobedecemos a Dios, esa desobediencia no nos permite crecer espiritualmente, no progresamos, por el contrario. Esa desobediencia impide que nosotros alcancemos madurez espiritual. Total. Fíjese, una de las cosas que a mí me impactaba profundamente cuando estaba
volviendo a meditar en esta historia, es que Dios les había revelado la palabra a ellos. O sea, y no solo eso, sino en el corazón de ellos tenían la palabra de Dios. Pero pudo más el Egipto espiritual que la palabra que acababan de oírla. O sea, lo vieron a Dios en el monte, rayos y truenos y una nube y fuego, sí, y el terremoto debajo y el piso se les movía. Impresionante esa experiencia. Y uno dice, bueno, hubo un momento en nuestra vida que también tuvimos esa experiencia impactante, ¿verdad? Que nos sacó de donde estábamos, de las tinieblas, de tal vez bajo el dominio de ciertas adicciones. Y malos hábitos. En malos hábitos y complejos y heridas, y de repente otra vez somos probados como ellos. Y en este caso ellos, la verdad es que el jonrón, ¿verdad? Fue apostasía, pastor. Totalmente. Apostasía. Y una de las cosas, Elvia, que me llama la atención a mí es que nosotros tenemos la tendencia de juzgar al pueblo de Israel. Pero hoy los cristianos también tenemos una conducta muy similar, que es lo que estás hablando, a la que tuvieron ellos en aquel momento. Right. Vieron el poder de Dios manifestarse, ¿verdad? En medio de ellos. No fue que les contaron, sino que lo vivieron. Y nosotros también. Sí. Hoy en día vemos a Dios glorificarse en nuestras vidas, vemos a Dios trabajar en nuestros malos hábitos, en nuestras malas conductas. Hay progreso laboral, hay progreso financiero, progresamos, somos mejores personas, y de un momento a otro se nos olvida. Se nos olvida. Yo decía que el problema de esta situación era el problema del corazón de ellos. Un corazón desobediente, un corazón olvidadizo, un corazón impaciente, un corazón egoísta, donde solamente pongo mi foco en lo que yo quiero, ¿verdad? En mis planes, en mis proyectos que ahora están totalmente abajo. O sea, yo creo que esta situación y esta pandemia nos ha tirado todos los planes, como dice que el hombre planea, pero Dios dispone. ¿Cómo es que dice Yasmín? Nosotros planeamos y Dios se muere de risa. Y yo digo, no tenemos el panorama completo, no lo tenemos, pero queremos jugar a ser Dios. Totalmente, totalmente. Y yo quiero leerles un párrafo que tengo aquí en mis notas que dice: mientras Moisés se encontraba en el monte recibiendo la ley de Dios, recibiendo su voluntad, su consejo, su guía y su dirección, imagínese, ¿verdad?, eso. Los israelitas desobedecieron sus indicaciones, causando de esta manera una demora en los planes de Dios, en aquello que Dios había preparado para ellos. Había preparado para ellos y lo que Él tiene preparado para nosotros, ¿verdad? En Efesios hay un versículo que dice que Él ha preparado, dice, somos hechura suya. Eso quiere decir que somos poema de Dios. Imagínese usted el corazón de Dios para ese pueblo, el corazón de Dios Padre para nosotros, sus hijos, su iglesia. Y dice que Él preparó, sigue hablando el versículo, dice, preparó buenas cosas para que anduviéramos en ellas. O sea, el plan de Dios en ese desierto era formar ese pueblo, el carácter. Pero en medio de todo eso, lo que sale es lo que hay adentro. O sea, cuando estamos bajo presión, lo que sale, cuando oprimimos, lo que sale es Elvia o Jesús. Y en este caso eso fue lo que sucedió con ellos. Dicen los versos del 1 al 4 del capítulo 32. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros. Ya su espíritu ya estaba enfermo, ¿verdad? Sí. Porque a ese Moisés, ¿verdad?, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pudo haber pasado. Aarón les respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro, que probablemente era el oro que habían obtenido cuando salieron de allá de Egipto, ¿verdad? Sí. Dice, y también a sus hijos e hijas, y me los traen. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo de Israel:
aquí tienes a tus dioses con D minúscula que te sacaron de Egipto. Mire qué impresionante. Mientras Moisés experimentaba un triunfo espiritual, el pueblo de Dios cayó a un nivel espiritual bajísimo. Su espíritu se enfermó. Total. Estaba pensando a medida que estaba usted leyendo esta parte, la rapidez con la que ellos obedecieron, se sacaron, ¿verdad? Y entonces se entregaron inmediatamente lo que tenían. Ahora, pensemos en nosotros hoy, en esta etapa o en este siglo que estamos viviendo de la vida. Hay mucha oscuridad, Paz, pero muchos de estos dioses ya están hechos y nosotros los estamos adorando. Así es. Ya están hechos, o sea, ya no tenemos que venirle a Aarón a pedirle que lo haga. Nosotros mismos nos hemos encargado, ¿verdad?, de crear estos dioses falsos. Porque el ser humano, dijo Juan Calvino, que el corazón del ser humano es una fábrica de hacer ídolos. Entonces, pero claro, sus ídolos no son los mismos que los míos. O sea, pero todos tenemos, hoy más que nunca necesitamos prestar atención a esto, Paz. Porque el corazón continuamente quiere ir en contra de la palabra de Dios. Fíjese, la actitud que ellos tenían ahí era una decepción con el liderazgo. ¿Por qué? Porque no tenían en cuenta que su líder era Dios. Y por ende, como no tenían en cuenta la autoridad de Dios, no podían tener la capacidad o no tenían la capacidad de respetar el líder Moisés. Ese Moisés. Entonces, cuando uno pierde el norte, diríamos, entonces la primera cosa es que saco a Dios de mi vida. ¿Qué es lo que hace esta sociedad? Exactamente eso, ¿verdad? De esa manera no tengo temor de Dios, no tengo temor a las autoridades, no tengo temor a la palabra de Dios. Así es. Por ende, ellos ya ahora ahí ya estaban así como libres para hacer todo lo que hicieron. Uno dice, wow, pero fue un proceso. Para llegar a ellos a apostatar de la manera que apostataron y que hoy vemos nuestra sociedad como está, y no solo nuestra sociedad, sino muchos creyentes que yo he conocido de años, están saliendo. Mira, es triste porque, como decía al principio, tenemos la tendencia a juzgar al pueblo de Israel, pero nosotros mismos en repetidas ocasiones hemos visto el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. Sí. Y cómo lo primero que hace la gente es sacar a Dios del plan y decir, bueno, no tengo tiempo para Dios, mejor me concentro en esto, y menos en medio de la pandemia. Y es triste cómo van poniendo dioses con D minúscula por encima del Dios verdadero. Sí. Entonces su mirada deja de estar en Jesús, sí, que es donde tenemos que enfocarnos, y empiezan a enfocarse en las cosas de este mundo. Dice la Escritura, en aquello que se llena de rumbre, en aquello que se pudre y se lo come la polilla, ¿verdad? Y es de verdad que es triste, o sea, porque eso no me permite crecer. Llegar a la tierra prometida. Ahora, ¿cuál es la tierra prometida? Nos deja fuera de la tierra prometida. Total. ¿Por qué? Porque en el trayecto con estos malos hábitos y haciendo las cosas contrarias a lo que Dios tiene planeado en este periodo, puedo quedar tendido en el desierto. Ellos no llegaron. ¿Por qué no llegaron? Porque sacaron a Dios, tuvieron decepción. ¿Quién no se decepciona? Ahora, yo pregunto una cosa. Muchas veces decimos, ¿verdad? Me desilusioné, y yo lo digo a veces. ¿Por qué? ¿Y quién vino a esta vida para ilusionarme? Entonces, ¿por qué yo tengo que poner mi confianza, no, esperanza? ¿Cómo sería? ¿Por qué yo tengo que poner mi mirada en alguien que es falible como yo? O sea, sí, tengo que, porque la palabra de Dios dice que esa era la autoridad. A ellos les dio, Él era su Dios, la palabra, le puso líderes, le puso límites que eran importantes para ellos poder ir aprendiendo. Y nosotros igual, o sea, Dios pone sobre nuestro autoridades. En cualquier lugar que vayas vas a encontrar autoridades, pero hoy quieren sacar todo esto. Pero nosotros somos así, todos, no solamente creyentes, no creyentes, el ser humano es así.
patea cualquier límite que se le pone, tira abajo cualquier autoridad que tenga, y más todavía cuando hemos sido heridos por autoridades o padres. Cuando nuestro espíritu se enferma, ¿ok? Perdemos la capacidad de distinguir quién es Dios y qué es de Dios. Porque tenemos un espíritu enfermo, nuestro corazón está enfermo. Entonces vemos lo que no tenemos que ver. Ya no hay temor. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Sí. Cuando nuestro espíritu se enferma, entonces perdemos la capacidad de hacer un alto y decir, un segundo, por ahí no ¿Y usted es. sabe por qué pasa eso? Porque, como dice la misma palabra, y uno lo puede comprobar, ¿verdad? Los que usamos anillo, tal vez acá tenemos una piel que se pone... Un callito. Un callito que se pone dura. ¿Por qué? Llega un momento que perdemos el sentido, ¿verdad? La conciencia está cauterizada, pero no llegamos ahí de un día a otro. Oh, sí, no, definitivamente no. Es un proceso, ¿verdad? Total. Es un proceso y entonces cuesta mucho salir de eso. ¿Por qué? Porque perdemos el sentido, perdemos el sentir, perdemos el rumbo. Perdemos temor de Dios. Dios vino, nos dio una palabra en algún momento de nuestra vida temprano y nos ilusionamos, empezamos a trabajar en pos de ir a conquistar aquello para lo que Dios me llamó. Pero me descarrilé. Sí. Y perdí el rumbo, no solamente... Porque yo quería que las cosas se solucionaran ya. Ellos creían, tenían, desde que habían salido, ¿verdad? Pasaron por diferentes etapas. Bueno, tuvieron sed y Dios orando, ¿verdad? Así, ahí respondiendo. Tenían hambre, ahí vino. No fue fácil, pero ellos fueron probados. Como dice en Deuteronomio, dice, te traje estos 40 años para saber qué había en tu corazón. En ese trayecto, ¿verdad? Y nosotros la razón muchas veces que podemos no aprobar, esto es porque nosotros queremos que las cosas sean ya y a mi manera. Sí, definitivamente. Entonces, algunos consejos para sanar nuestro espíritu. Yo creo que lo primero que debemos de hacer es reconocer nuestro pecado, ¿verdad? Primera de Juan 1:9, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo. Sí. Y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Yo digo, una de las cosas más duras que como ser humanos tenemos tres enemigos, ¿verdad? El mundo, la carne y Satanás. El mundo, la carne. La carne es yo, mi ego, mi yo, mis malos hábitos, mis continuos, ¿verdad? Impaciencia y un montón de cosas que nosotros traemos, nuestro egoísmo. Eso es todo nuestro ego, esa es nuestra carne. Y una de las cosas más difíciles para el ser humano es humillarse delante de Dios. Yo digo siempre esto porque yo lo veo conmigo. Es el milagro más grande que un ser humano puede disfrutar, es cuando se humilla delante de Dios. No hay otro. No hay otro. Definitivamente. 2 consejos más que me gustaría que nos comentaras, te los voy a dar seguidos y vos nos haces el comentario. Estrechar una profunda relación con Dios y con su palabra. Y 3 sería estar dispuestos a seguir siendo contracultura. Bueno, cuando hablaste del primer punto, yo pensaba en esto. Dice el salmista que su palabra le sabían a miel. Y cuando vas al Salmo 119, que habla de la palabra, wow, o sea, cuando vos empezás a ver lo que la palabra de Dios era y le das el valor, porque ese es el punto. ¿Cuándo es que empieza nuestro corazón a enfriarse y nos olvidamos? Cuando esa palabra se queda en la biblioteca o en algún lugar, se llena de polvo. En la mesa de noche. En la mesa de noche, donde sea, se llena de polvo y eso no me impacta a mí. Pero cuando yo abro la palabra de Dios, y tal vez ese es el desafío para usted, abra la palabra de Dios, empiece a leerla y la palabra de Dios, que es espíritu y vida, o sea, tiene vida en sí mismo, empieza a obrar en nosotros, porque es una palabra viva, es una palabra eterna y es Jesús mismo, porque Él es el logo. Y empieza a obrar. ¿Cuál fue el otro punto? Y el segundo es estar dispuestos a pagar el precio, a seguir siendo contracultura.
ese es un punto interesante, Paz. Le voy a decir esto. Muchas veces nosotros decimos, yo no hago esto, o yo no me he visto así, o yo no me pinto, o yo no me aquí, yo no allá. Y estamos enfocados en el no, ¿verdad? No hago, no voy, no digo, no qué. El evangelio del no. Ajá. Pero el desafío que yo me puse en mi vida es, no me voy a enfocar en mis debilidades, porque todos tenemos una inclinación a algo, todos tenemos una patita, ¿qué se dice? Chueca. La pata del banco que nos cojea. Todos, porque estamos en este mundo, ¿verdad? Entonces, lo que yo necesito hacer es llenarme de la palabra. Total. Y a medida que yo me lleno de la palabra, es como una embarazada. A medida que el bebé va creciendo, ¿verdad? La pancita y el cuerpo de la mujer va cambiando. Entonces, a medida que yo me lleno de la palabra, y esa palabra me sabe a miel, y esa palabra me emociona y permito que ella, dice que penetra, ¿verdad?, nuestro corazón como una espada. Es como la lámpara a nuestros pies. Es tantas. Lea el 119 y se va a dar cuenta. Entonces, yo no estoy forzándome a hacer esa contracultura. No, yo soy. Porque Jesús era eso. Él era una contracultura, pero Él era y Él tenía un mensaje y una dirección y una misión y una visión y estaba enfocado en eso. O sea, en realizar lo que el Padre le había encomendado. Total. Bien, un tema que podríamos seguir conversando por mucho rato más. Un espíritu enfermo, pero podemos sanar nuestro espíritu. Su palabra, que es viva y eficaz, cumple lo que el Dios de los cielos ha dicho. Así es que el Salmo 119, como nos decía Elvia, es un buen capítulo de la Escritura que usted puede leer. Este próximo domingo vamos a estar a las 10 de la mañana. Usted nos puede encontrar como Bunny Church y vamos a hablar de la ira. Otro súper tema. Así que no se lo pierda. Estamos estudiando el libro de Éxodo, la Universidad de Dios. Elvia, muchas gracias. Tal vez un consejo final acerca de lo que podemos hacer para sanar nuestro espíritu. Mi pregunta sería, bueno, tanto para usted como para mí en este tiempo es, ¿dónde estamos en este proceso? Que Dios nos está formando. Esa es la razón. Dice que Él nos quiere hacer como el carácter de Cristo. Esa es nuestra medida. Su mente, su corazón, sus ojos, sus pies. Hoy hablaba de eso en el devocional. Otra invitación, conéctese en el devocional que estamos enviando todos los días. Porque no hay otra, queridos. O vamos atrás los ídolos o vamos tras del Dios viviente. No hay otra. Gracias por estar con nosotros. Que el poder de Dios pueda sanar aquella área de tu vida en el nombre de Jesús. Esa es nuestra oración. Les amamos, seguimos creciendo. Elvia, gracias y nos vemos pronto. Thank you. Bunny Radio, es la radio que me lleva al Padre y en su nombre